Queridos hermanos y amigos, Dios me los bendiga. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo quiero compartir reflexiones en Efesios. Y vamos concluyendo en el capítulo 6 de nuestra querida y preciosa epístola Paulina en el Nuevo Testamento. En la reflexión pasada les compartía, entrando en el tema de la armadura de Dios para desarrollar lo que se ha llamado la lucha espiritual o la guerra espiritual de la iglesia contra las fuerzas del mal y del cristiano contra todos los enemigos jerarquizados y organizados para atacar a la iglesia desde los diferentes flancos de lucha en la persona, en la familia, en la iglesia y a nivel étnico-político. Entonces hoy quiero hacer estas reflexiones enfocándome y destacando principalmente esos niveles de guerra espiritual, la jerarquía satánica, allí expuesta en Efesios 6:12, y unas conclusiones sobre los 7 principios y áreas de la armadura de Dios que nos dejó en este pasaje. Entonces para ello necesitamos entender estas áreas, conocerlas por lo menos a grosso modo, porque les comunico que este tema es bastante profundo, amplio, desconocido por algunos y rechazado por otros sectores de la misma iglesia, pero que están allí en las Santas Escrituras y necesitamos nosotros conocerlo, desarrollarlo y hacer frente mientras vamos de paso por este mundo y donde el Señor nos dejó y nos dice claramente que Él entonces nos estableció y estableció su iglesia, está edificando su iglesia. Por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10 y versículo 19, el Señor dice: os doy toda potestad, es decir, autoridad, para pisotear serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del maligno, y nada os hará daño. Esa palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Santo Evangelio nos habla precisamente de esta confrontación espiritual que tenemos y que Él mismo la libró, como ya hemos dicho varias veces, como Él venció en el desierto a Satanás con la armadura y especialmente con la palabra de Dios, y cómo nos enseña y nos explica y nos dice allí que Él nos da, nos otorga, nos da esa potestad, autoridad espiritual para esta tremenda batalla. Y en diferentes partes del Evangelio el Señor nos enseña eso. Nos enseña la manera como necesitamos el poder de lo alto. Por ejemplo, en la Gran Comisión dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y por tanto con esa autoridad yo los envío a predicar el Evangelio a todas las naciones. Él nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también en San Lucas 24:49 nos dice que para esa gran comisión, dice: quédense y esperen ustedes hasta que sean investidos del poder de lo alto. Amigos, es que esta guerra no es física, ya lo expliqué en el mensaje pasado. Es una lucha, es una guerra espiritual, con armas espirituales. Y el Señor nos da, dice, toda potestad, toda autoridad para pisotear, es decir, para poner bajo nuestros pies a Satanás y los demonios. Serpientes y escorpiones son palabras figuradas, simbólicas de la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Escorpiones que representan demonios, por allá en Apocalipsis los llaman demonios que salen del abismo en forma de escorpiones. Entonces toma formas animales para ilustrarnos una figura o un ente espiritual que se llaman demonios. Queridos amigos, entonces la guerra veamos ahora entonces que es para hacer esa guerra espiritual
necesitamos prepararnos de una manera especial. Esa preparación es, ya hemos dicho del capítulo 1 de Efesios, del el nuevo nacimiento, el sello del Espíritu Santo, conocer, ser seguros de la salvación, y eso lo vamos a ver en la armadura, ¿ve? Y todas esas partes, conocer el misterio y lo secreto y lo profundo del Evangelio de Jesucristo, el llamamiento a los santos ministerios, capítulo 4, una conducta, un comportamiento, una vida moral santa, separada para Dios, para poder vestir esa armadura de Dios y enfrentar todas las fuerzas de oposición del enemigo que se llama diablo y Satanás, serpiente antigua, el opositor, el engañador, el mentiroso, el padre de mentira, el dragón, la bestia, la serpiente antigua. Entonces son nombres que se le da, y de acuerdo a su nombre así actúa él. Pero nosotros estamos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y quien venció y le puso el pie en la cabeza a Satanás y lo derrotó. Y como él lo derrotó, entonces nosotros somos de Jesucristo. Entonces con él vamos, él va enfrente de nosotros como poderoso gigante y nos da la victoria. La vez pasada enfatizamos que en él somos más que vencedores. Entonces miremos, por ejemplo, la guerra en niveles, por lo menos en 3 niveles, así rápidamente. Primer nivel, entonces, a nivel personal y familiar. Segundo nivel, a nivel de iglesia y espíritus desencadenados contra la iglesia del Señor, local, regional y internacional o mundial, ¿no? La iglesia del Señor. Pero también existe un tercer nivel, que es a nivel étnico-político, o en otras palabras también se llama contra espíritus regionales, o sea, regiones, sea una región, una nación, un sector. Y dentro de esa jerarquía, esos son niveles de guerra espiritual. Entonces tenemos que luchar. Hay espíritus desencadenados personalmente, entonces, que poseen a una persona o que atormentan una familia. Pero están los espíritus desencadenados que atacan una iglesia local o regional, lo que sea, así. Y están los espíritus regionales a nivel de una nación, por ejemplo, o de una región grande, ya, un continente inclusive, un país. Dentro de esos niveles, entonces, están los lugares donde tiene ciertas fortalezas Satanás y su jerarquía. Entonces él se posesiona allí en esas fortalezas que se llaman en 2 Corintios 10, del 4 al 7. Entonces, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, dice versículos 4 y 5, para la destrucción de fortalezas, llevando todo pensamiento. Entonces las fortalezas comienzan en la mente, ¿sí? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo. Derribando esa fortaleza. Entonces la fortaleza a nivel personal, en la mente, espiritual, en el corazón, y familiar, en una familia, atormenta una familia, en la iglesia, para destruir una iglesia, comenzando con el pastor, el líder, el ministro de la iglesia, o con sus líderes. Entonces se afinca allí y no deja crecer esa iglesia, o se prolifera por ciertas formas de pecados que se practican en esa iglesia. En una región hay espíritus regionales tales como el espíritu de Grecia, el espíritu de Babilonia, espíritu de Jezabel, ¿no? Espíritus que atormentan regiones y se van haciendo grandes, como dijimos en otro estudio, ¿no? Como las diosas que vinieron desde antiguo, de por allá de Nimrod, y se formó entonces Atamuz y Semiramis, la madre con el niño, y luego pasó a Babilonia, luego de Babilonia a los medos, a los persas, a los griegos, a los romanos, a todos, y luego pasó a la era nuestra, la era que llamamos era cristiana, ¿no? Y tomó diferentes figuras, por ejemplo, en Roma, en el Imperio Romano estaba la diosa Diana, de la cual hablamos, la diosa de los Efesios, ¿no? Porque cada región
toman en Egipto, toma un nombre, en Grecia un nombre, en Roma otro nombre, y así luego en la era cristiana, en la geografía cristiana, en el mundo actual, otros nombres. ¿Ya? Pero es la misma potestad, la misma diosa y que se va transfiriendo y el enemigo actúa de esa manera. Así entonces esas jerarquías a nivel regionales. Para esa hay jerarquía, entonces en el capítulo 6 de Efesios, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha o batalla, guerra contra personas de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hacemos ahora una miradita, un enfoque corto, pero necesitamos hacerlo allí en estas jerarquías diabólicas. Entonces ya vimos los niveles de guerra a los cuales tenemos que enfrentarnos, los niveles contra los demonios, personal, familiar, de iglesia y luego regionales. Ahora, la jerarquía. Principado. Entonces, ¿qué es un principado? Se sabe que un principado es un gobernante, una autoridad establecida en una región o en un pueblo o en una nación. ¿Ya? Un príncipe. Viene de príncipe. Príncipe es esa persona con esa investidura de autoridad. Principado es el sector donde ejerce esa autoridad. ¿Ve? Luego vienen los gobernadores de tinieblas de este mundo. Esos gobernadores desde antiguo se podemos deducir por las Sagradas Escrituras, cuando vamos a Éxodo, la liberación de Israel, de los hebreos allá en Egipto, que fueron esclavos por 400 años. Los faraones entonces eran gobernantes de este mundo, pero eran gobernantes de las tinieblas. Ellos eran personas, un gobernante, pero estaban impulsados, manejados, controlados por el poder de Satanás, por el poder del enemigo. Entonces se llaman gobernadores de las tinieblas. Así pasó por todos los imperios, ¿no? Vino desde allá de Nimrod y luego a los faraones, luego los monarcas en Babilonia, los de Asiria, de los medos persas, y cada uno iban teniendo eso. Por ejemplo, Nabucodonosor, él tuvo una visión, capítulo 2 de Daniel, donde una visión de una estatua desde la cabeza hasta los pies, con una descripción, y describe todos esos imperios, comenzando con el imperio babilónico, hasta llegar al imperio romano. Amigos, pero sabemos que allí estaba el poder de Satanás actuando en cada uno de ellos. Por eso se llaman gobernadores de las tinieblas de este mundo. Y hoy en día también hay muchos gobernantes. Por ejemplo, en la división política de Colombia tenemos 32 departamentos, tenemos 1122 aproximadamente municipios. Entonces hay un presidente a nivel nacional, hay 32 gobernadores a nivel departamental, hay 1122 alcaldes. Entonces todos ellos son gobernantes. Ciertos personajes de esos pueden ser gobernadores de las tinieblas de este mundo, que persiguen a la iglesia, que se oponen a la fe cristiana, se oponen a Dios, se oponen a todo lo que se llama culto, rechazan todo lo que es de Dios. Entonces por eso son gobernadores de este mundo de las tinieblas. ¿Ve? A nivel mundial hay gobernantes que se oponen directamente, como los antiguos que acabo de mencionar: Egipto, Babilonia, Roma, los romanos. ¿Ve? Entonces así en la historia ha habido todo eso. Hoy en día hay estados, hay naciones que se oponen desde el gobernante principal, como en Corea del Norte, como en China, como en Irán, como otros países así, ve que se oponen. Hay países donde un departamento o un estado se opone directamente a la iglesia, entonces un gobernador de tinieblas de este mundo. Amigos, las huestes espirituales son todas las legiones, o sea, como si fueran los soldados rasos de esas jerarquías que dirige Satanás, y esos son los que dirigen y andan por millones y millones, y tienen su esfera en el aire. Dice Efesios 2, el príncipe de la potestad del aire, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, celestes acá de las estrellas hacia arriba, ¿ve? Más allá de lo geográfico que nosotros podemos palpar y conocer.
están esas huestes, como son espíritus, ellos se desplazan fácilmente para venir a la tierra, se presentan como dicen extraterrestres, como demonios y todas esas fuerzas que el mundo que no tiene a Cristo y no tiene esta revelación no lo conocen, pero son esas fuerzas que batallan y que forman los ejércitos dirigidos y comandados por Satanás o por Belcebú, príncipe de los demonios, lo llamó el Señor. ¿Ve? Entonces ahí está, queridos hermanos, queridos amigos, toda esa posesión de las jerarquías, contra las cuales tenemos que batallar. Y eso viene con poder, eso ha invadido el mundo, como acabo de decir, los gobiernos, las jerarquías allí, pero invaden los sistemas, por ejemplo. El Señor reveló en los años 90 cómo cuando comenzaron a salir tantos muñecos electrónicos, figuras electrónicas, para los programas decían que, y todavía que supuestamente de niños, están imbuidos, impulsados por demonios. Y por eso vino esas figuras feas, con los ojos brotados, con la cara horrible, colores rápidos y se desplazan como un flash, ¿ve? Entonces, y muchos se ven como en películas y todo como extraterrestres y como seres extraterrestres, así que vienen y se transforman de una forma y de otra para entretener a los niños. Y eso vino como atadura para destruir la niñez, para destruir las películas, para destruir a la juventud, a los adultos. Amigos, todo eso es una fuerza poderosa, maligna, dice, no tenemos batalla contra gente de carne y hueso, sino contra todas esas fuerzas. He querido sintetizar aquí esta situación en los niveles de guerra, esa guerra de alto nivel contra esas potestades mundiales, nacionales, que batallan para destruir países, para destruir naciones, para hacer tantos daños. Amigos, realmente esto no es fácil, pero es lo que el Señor nos ha enseñado y lo que hemos estado estudiando y hemos practicado por décadas, pudiera decir, bastante tiempo. Este servidor hemos luchado contra estas fuerzas del enemigo. Y por eso el Señor también dice, tomad. Y vuelvo y leo el versículo 10 de nuestro pasaje. Dice, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, de su fuerza poderosa. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que poder estar firmes contra todas las acechanzas. Ya dije que la palabra acechanza, maquinaciones, engaños, trampas, astucias de Satanás, dice, del diablo. Porque no tenemos batalla, dice, lucha contra gente de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo y contra las huestes espirituales de maldad. Vean, todo eso trae maldad, toda esa fuerza, todo sistema contrario a Dios y a la palabra de Dios. Ya dije en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y se sienta para hacerse pasar como Dios. El espíritu del anticristo ya está en el mundo, 1 de Juan capítulo 2. Lo dice claramente, el misterio de la iniquidad, Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2, ¿ve? Está ya en operación. Entonces son fuerzas malignas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, es decir, el tiempo que nos toca enfrentarnos a estas cosas, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, la primera enfoque de la armadura de Dios es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y cuando Pilato lo estaba interrogando, le preguntó, ¿y qué es la verdad? Entonces Jesús no le contestó ahí porque la pregunta era capciosa de Pilatos. Pero cuando también le dijo Pilato, luego tú eres rey, entonces dice, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. San Juan 18:38, ¿ve? Entonces el reino de Cristo dice, mi reino no es de este mundo. Entonces, es realmente el reino de Dios. Entonces, lo primero es la verdad, y la verdad nos hará libres. Juan 8:34. Vea, hermanos, vea, queridos. Tenemos aquí, en segundo lugar, vestidos con la coraza de justicia. Todo lo que es recto, que va en contra de lo opuesto a la iniquidad, que es todo lo torcido. Entonces dice, la coraza es la que nos cubre el pecho y la espalda, ¿ve? Donde está el corazón, representa, ¿no? El corazón. Entonces, la justicia. La gente clama por justicia hoy en día, pero esta justicia es la que debemos nosotros tener. Primero,
entonces la verdad y solo la verdad. Toda persona, quien quiera que sea, sea de una parte o de otra, inclusive predicador si se deja tramar en una mentira, está abriéndole una fisura, un portillo a Satanás, porque él es mentiroso y padre de mentira. Luego dice, y calzados los pies con el apresto, con el apremio de la evangelización, el evangelio de la paz. La paz viene por el evangelio de la justicia, la verdad, la justicia y la paz del evangelio, vea, el evangelio de la paz. Es la verdadera paz. Entonces calzados habla de nosotros ir. Por eso es que hay que ir, por donde quiera ir, yendo, predicando la palabra del Señor. Hemos andado por bastante tiempo yendo a una parte, yendo por las casas, yendo a las veredas, yendo a ciudades, a pueblos, a parques, en templos, en capillas, en salones, en oficinas, a predicar el Evangelio de la paz. Y con estos videos me propongo llegar a muchas partes, porque cualquiera persona puede tener un celular, un computador, en cualquier lugar, en una oficina, en un edificio, en el campo, en la ciudad, viajando en un avión, donde sea, puede mirar estas cosas de la predicación del Evangelio de la paz. Y sobre todo dice, tomad el escudo de la fe. Entonces el escudo es lo que nos defendía así al soldado romano, pero que nosotros por la fe tenemos que defendernos de los dardos. Entonces los dardos eran flechas así con la punta y que ponían incendiaria para que cuando llegara y pegara en el blanco, entonces a la vez quemara al objetivo donde le habían disparado la flecha. Entonces hoy en día son flechas diferentes. Hay armas, hoy en día por ejemplo los misiles de guerra electrónica son así, se incendian cuando caen, ¿ve? Y hacen tremendas destrucciones a nivel máximo, macro. Entonces vea, pero eso es fuego del maligno porque es para destrucción. Con la fe tenemos que defendernos de todos esos dardos. Queridos amigos, dice, y tomad el yelmo de la salvación, el casco que representa la cabeza, donde van los pensamientos, donde va toda la fe, la salvación, que si nos dañan la cabeza, pues se acabó todo, ¿eh? Se murió. Entonces el yelmo es para cubrirnos la cabeza, la salvación representa que nos cubra lo principal. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, que es la que usamos y la que estoy leyendo para compartir estos principios de verdad. Amigos, la palabra de Dios que fue compuesta en más o menos en 1500 años, no se contradice, es inerrante, es inspirada por Dios, es poderosa, es toda la verdad, la revelación de Dios a nosotros los humanos. Allí es donde conocemos a Dios, donde Dios se da a conocer y donde conocemos a Jesucristo el único Salvador, cómo vino y cómo hizo la obra en la cruz del Calvario y resucitó y está a la diestra del Padre y va a venir por segunda vez. Jesucristo, entonces conocer la palabra, saber cómo se utiliza, cómo utilizamos esto para enseñarla. Nos hemos preparado por décadas para exponer estas cosas con verdad y amor. Amigos, la palabra de Dios es santa y es revelada por el Espíritu Santo a los santos profetas y apóstoles que nos la dejaron escrita y por eso se llama palabra de Dios. Y en séptimo lugar, el séptimo frente es la oración. Versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, ¿ve? Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los creyentes. Entonces, miren, la oración es la comunicación con Dios, nuestro Padre Celestial, en el Espíritu, porque el Espíritu Santo, que Jesucristo después de que Él ascendió, envió, y por eso se llama el día de Pentecostés, porque llegó el Espíritu Santo a nosotros, a la iglesia, y necesitamos ese bautismo de poder, ser sellados con el Espíritu, llenos del Espíritu Santo, que nos imparta los dones del Espíritu, que nos produzca el fruto en nuestro carácter, fruto del Espíritu, y para nosotros andar en el Espíritu. ¿Ve? Ser iluminados por el Espíritu Santo, investidos de poder de lo alto con el Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos acerca de esa oración en el Espíritu y por todos los creyentes, por la iglesia. Por eso oramos siempre por ustedes, por todos los que nos ven, los que nos oyen. Oramos por la iglesia local, regional, nacional, bueno, la iglesia del Señor, donde quiera que esté en cualquier parte del planeta Tierra. Como dice el evangelista Galilea, en cualquier esquina del mundo. Amigos, esto realmente es un repaso de que hago nuevamente de esto de la armadura de Dios. Necesitamos batallar, y aquí en estos 7 frentes de la armadura de Dios, principios, ¿ve?
de la armadura es lo básico. Está, por ejemplo, la sangre del cordero, Apocalipsis 12:11, están las otras armas en otros lugares, pero todas se acomodan a estos 7 porque es lo perfecto y lo completo. ¿Ve? Y nosotros las vamos tomando el nombre de Jesucristo. Sabemos que el nombre del Señor, el Señor Jesucristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sobre los enfermos las manos y sanarán. ¿Ve? Y entonces, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, en la gran comisión de San Marcos. Entonces, mire, hermanos, hay muchas cosas que podemos hacer y que nosotros debemos profundizar. Ahora, en eso de los niveles de guerra, por ejemplo, en Apocalipsis habla de las profundidades de Satanás, las artimañas de Satanás, ¿no? Todas las mentiras de Satanás, todo plan que venga de las tinieblas es mentiroso, porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces, el que sigue esas cosas está bajo el padre de la mentira. Por eso Jesús en San Juan 8:44 dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso y homicida desde el comienzo. Dice, y cuando habla de sí mismo habla mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, esa es la batalla, esa es la lucha que sostenemos y que tenemos contra las fuerzas de Satanás. El creyente, concluyendo aquí estas reflexiones, ¿ve? Ahora me queda otra que quiero hacer un enfoque de toda la carta, acerca de toda la carta en el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo. En todos los 6 capítulos hay unas referencias específicas del Espíritu Santo, al Espíritu Santo y su obra. Y quiero tener después otra reflexión, esta no es la última, para compartir esos principios. Amigos, es menester que nosotros conozcamos esto. Nos enfrentamos a un mundo hoy en día, como les decía en el estudio pasado, que hay esas confrontaciones. Vemos el mundo del mal, de las fuerzas enemigas contra la iglesia, contra el cristiano, y que se viene desde las organizaciones mundiales. Está viniendo en contra para acabar con el cristianismo, con la Biblia, con la palabra de Dios. Y hay propuestas inclusive de líderes religiosos mundiales de cambiar la Biblia, porque según él la Biblia está obsoleta. Eso es el misterio de la apostasía, la aparición de la apostasía que está anunciado y profetizado por nuestro Señor para los últimos tiempos. Tenemos que enfrentarnos a todas esas cosas, ser humildes, fieles, firmes en el Señor, seguros en Jesucristo, bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo, sujetos a la palabra de Dios, sujetos al señorío de Jesucristo como Salvador, Señor de nuestras vidas, como nuestro refugio y nuestro capitán que va adelante, nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro libertador. Y que esperamos con todo el corazón que viene por segunda vez en un día de estos. La venida del Señor la segunda venida es inminente, como dice. Pronto regresa nuestro Señor por su iglesia. Amigos, hay muchas cosas que hablar sobre esto, pero sé que tiene necesidades hoy. Y como les decía a lo largo del estudio, quiero orar. La oración es esa intercesión que hacemos en el Espíritu, y cualquiera que esté pasando una dificultad y que se esté enfrentando a una lucha, sea a nivel personal, a nivel familiar o a nivel de iglesia, vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Ahora, uno tiene que tener un equipo de oración. Hay que orar en equipo, hay que orar en conjunto, hay que formar grupos de oración fortalecidos, porque si uno va a enfrentarse a un demonio, a un principado o potestad, debe tener sus escuderos, debe tener los círculos de protección, porque la retaliación de Satanás no se deja esperar. Él siempre viene para retaliar, enfermar, destruir, matar. Jesús lo dijo claramente en San Juan 10:10. Él viene solamente para robar, matar y destruir. Entonces viene a hacer esas cosas, ¿ve? Todo, vea, robar, matar y destruir. ¡Qué tremendo! Por eso entonces no se meta solo a una batalla, a una guerra. Hay que ir en equipo. Hay que buscar personas que nos hagan cobertura. Hemos tenido muchas experiencias a lo largo de nuestro ministerio, estos 40 años, de muchas situaciones difíciles que hay que enfrentar como personas, como iglesia, como ministros del Señor Jesucristo,
por una región, por una ciudad, todo lo hemos experimentado. Pero hemos visto la mano del Señor, hemos visto los resultados, hemos visto personas, familias, pueblos movidos y sacudidos por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra, la destrucción de fortalezas. Muchos demonios han sido echados fuera y son echados fuera. Inclusive en este tiempo de pandemia hemos estado ministrando casi por estos medios virtuales, por el teléfono inclusive, y sanando y libertando y echando fuera demonios a las personas allá en el otro lado donde se encuentra el oyente. Amigos, y en este momento el Señor puede hacer grandes cosas en su vida, en su familia, ministerio o iglesia. Oremos al Señor en este momento. Amado Padre Celestial, vengo en el nombre de Jesucristo como siervo tuyo, ministro del Santo Evangelio de la Paz, y pido por mis oyentes, por todos los que miran, los que oyen este video. Padre, en el nombre de Jesucristo los bendigo, y hay personas en este mismo instante, personas que tienen ataduras, se encuentran en sombra de muerte, se encuentran en valle de tenebroso, se encuentran atados en regiones de cautividad. En este momento pido que sean libres, que se rompan, que se abran las puertas de prisiones espirituales, que se rompan ataduras de iniquidad, que se rompan prisiones. Ahora mismo se abran puertas como allá en Hechos 16, que se abrieron las puertas y los cerrojos de hierro se abrieron para que hubiera liberación y salvación. En este momento decreto esta palabra y la suelto en el nombre de Jesús, para que los que están viendo este video sean libres de enfermedad, de problemas, de ataduras de demonios, principados, potestades, se caen, se derrumban en este momento por la autoridad que nos dio el Señor, según Lucas 10:19, derribando y pisoteando y poniendo bajo nuestros pies esas serpientes y escorpiones y poder del maligno, en el nombre poderoso de Jesucristo y por la sangre del pacto eterno. Decreto esta palabra de liberación sobre los oyentes, familias enteras, iglesias, pastores, ministros del Evangelio que se encuentran en difíciles condiciones de ataques de brujería, de hechicería, santería, masonería y cualquiera que forma de satanismo que sea. En el nombre de Jesucristo resistimos todas esas fuerzas y los echamos fuera y les prohibimos hacer más daños. En el nombre de Jesucristo, y que se posesione el Espíritu Santo, el señorío de Jesús en cada vida, familia e iglesia, para gloria de Dios. Padre Todopoderoso, decreto esta palabra en el santo y glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bendito y alabado sea el Señor. Queridos, Dios me los bendiga. ¿Sabe qué? Hay muchas personas que necesitan este video, muchos contactos. Por favor, si has aprendido a amar, siente compasión por otros familiares, amigos y con todos sus contactos, envía este video, compártelo todas las veces que pueda a otros. Dios lo premiará, Dios lo bendecirá grandemente por esto. Y este servidor lo bendice en el nombre de Jesús. Hasta un próximo video. Nos vemos. Que Dios los siga bendiciendo grandemente. Alabado y glorificado sea nuestro Señor.